Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas caer. Oh Señor, somos libres. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas Saludos y bendiciones a todos, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un gusto para mí, como pastor de la Iglesia Cristiana Filadelfia, poder estar en esta transmisión en vivo, la cual realizamos todos los viernes a las 7 de la noche. El mensaje de hoy, muy importante por el propósito y el objetivo que persigue, lo he titulado El verdadero ayuno.
el verdadero ayuno. Lo que hoy voy a compartirles no es algo desde el punto de vista que pueda ser novedoso. Al contrario, es una disciplina básica, es una práctica disciplinaria esencial de la vida cristiana. Es algo común que forma parte de las bases y el fundamento de la vida cristiana y que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para la Iglesia del Señor está ofrecida la disciplina como arma espiritual junto con otra disciplina que es la oración, la intercesión, y de manera conjunta se puede hacer una guerra espiritual, es decir, es una intensa búsqueda espiritual para que Dios pueda romper y desatar yugos de impiedad, iniquidades, tiranías y maldades que solamente el poder de Dios puede en un momento determinado, según su voluntad, romper y deshacer. Porque sin duda, el ayuno, la oración eficaz del justo, la búsqueda espiritual intensa, el clamor ante un Dios lleno de misericordia, hace que Dios se levante cual gigante y poderoso es y pueda resolver circunstancias que humanamente no tienen salida, pero que divinamente sí lo puede hacer. Así que he titulado entonces la enseñanza de hoy el verdadero ayuno. El fundamento bíblico, el texto base que quiero darle, se encuentra en un pasaje muy conocido por la mayoría de los cristianos, pero que hoy quiero compartir en orientación para los nuevos creyentes y también para aquellos amigos y amigas que me están escuchando en este momento. Y se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 58. Voy a leer a partir del verso 5 en adelante y lo voy a leer en una versión en el cual todos podamos entenderlo. Y dice así la palabra de Dios en Isaías 58, verso 5, quizás hasta el 11 puedo leer. Y dice así esta versión, mucho más entendible, y dice: ¿acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y las cenizas? ¿Acaso le llaman ayuno y día agradable al Señor? Está hablando cuando el ayuno no tiene propósito. Está mencionando cuando el ayuno es básicamente pasar hambre, cuando no tiene un motivo, cuando no hay una búsqueda sincera y genuina y sobre todo cuando no hay una intención noble de buscar algo justo dentro de la voluntad soberana del Señor. Está hablando de aquello que puede ser simplemente una disciplina vacía, un ritual vacío de religión. Pero en el verso 6 de Isaías 58, el profeta Isaías esposa el verdadero ayuno y dice en el verso 6: más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Esto no solamente tiene connotación de aspectos espirituales, como ataduras, yugo, opresión, cadenas de maldad. No solamente está hablando de que la voluntad de Dios es que el ayuno también vaya hacia ese enfoque, como batalla, como guerra espiritual, como herramienta para que Dios pueda ser el cual con su poder pueda deshacer estas iniquidades. Pero también se está refiriendo a yugos y opresiones humanas, que por supuesto detrás hay una opresión espiritual, porque detrás de toda mala obra de destrucción está Satanás. Pero Satanás también usa instrumentos humanos, gente que realmente tienen conciencias cauterizadas, gente que la ambición y la iniquidad y la maldad, como la amargura y el odio que tienen por dentro, es tan alta, y las ambiciones
son tan, en verdad, tan desesperantes que no tienen conciencia para escuchar la voz de Dios, pero sí tienen oído para escuchar la voz del enemigo. Entonces, en este verso 6 de Isaías 58, Dios le está dando un giro a través del profeta para que tanto en la antigüedad la nación de Israel como hoy la iglesia pueda escuchar cuál es la verdadera intención, y más en tiempos de opresión, que Dios le quiere dar a la disciplina del ayuno acompañada de oración eficaz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y llenos del Espíritu Santo. Dice así, continúa en el verso 7, ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba, y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás, y el Señor te responderá. Lo invocarás, y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de tu medio el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, vacío, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los amenazados, y lenguaje que tú puedas llegar hacia los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas, y la oscuridad que te rodea, escucha bien esto, será como el mediodía. Entonces yo, el Señor, te guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaré tu sed, infundiré nuevas fuerzas a tus huesos, y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. Aquí encontramos entonces, ya en todos estos versos finales del capítulo 58 del profeta Isaías, que sí, el ayuno debe acompañarse también con un estilo de vida clemente, misericordioso, en el cual tengamos sensibilidad y tengamos un nivel de altruismo para poder ayudar a otros que están en condiciones mucho más sufrientes que la nuestra. Pero para mí el verso 6 es el texto principal de ese verso, y lo reitero, más bien el ayuno que yo quiero, dice el Señor, es que se desaten las ataduras de impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Aquí está hablando algo que nos interesa no solamente a la iglesia con respecto a la condición actual del mundo, que es un mundo de opresión, que hoy está bajo mucho yugo y desorden, sino en especial para mi nación Venezuela. Este versículo está muy especial para la opresión demoníaca en Venezuela y para el yugo dictatorial, narcoterrorista que oprime a una nación. Por eso es necesario, ante tanta injusticia, ante tanta maldad, ante tantas condiciones inhumanas en las que se encuentra Venezuela, no podemos como iglesia quedarnos tranquilos, porque escuchen bien todos, aún aquellos hermanos venezolanos o hermanos, amigos de otras nacionalidades que se encuentran en el extranjero. Escuche bien esta situación. El confinamiento que hoy se da en Venezuela con toque de queda va más allá de las medidas de cuidado y de prevención, de aislamiento social para evitar el contagio del COVID-19. Ya en muchas partes del mundo se ha dado apertura para que las personas, aunque con cautela y medidas de cuidado, ya puedan tener reapertura de actividades de trabajo, de economía, actividades que pudieran ser recreativas, algunas educativas, pero hay ya
inicio para la reapertura de cultos, de reuniones congregacionales, de que las iglesias abran sus templos para recibir, aunque de manera regular y pausada y bien asegurada, a los nuevos miembros. Pero eso, amados hermanos, todavía no se dará en Venezuela y no creo que la dictadura tenga intención. Creo que le conviene realmente a la dictadura venezolana mantener a la gente encerrada, porque esto no solamente encierra, controla, sino que esto termina de amordazar a la gente. La iglesia cristiana venezolana no se reúne en templos. La iglesia cristiana venezolana no puede salir a evangelizar, no puede compartir el mensaje del evangelio, la gran comisión. Los pastores no pueden consolar de manera directa o por lo menos cercano a nivel personal al rebaño del Señor, a las ovejas. No hay comunicación, no hay electricidad, no hay internet, no hay básicamente equipos de comunicación por la misma pobreza, porque, amados, ante tanta hambre y ante tanta escasez, donde no hay ni gasolina siquiera para la transportación, es obvio que es difícil poder mantener un mensaje de esperanza. Entonces, la iglesia amordazada, silente, callada, reunida de manera frustrada en el hogar, lidiando con los retos de una Venezuela básicamente que está en miseria, amados hermanos, la iglesia no puede estar en esas condiciones. La iglesia tiene que de alguna u otra manera no protestar de manera agresiva, pero sí tiene que tener, amados hermanos, la búsqueda espiritual adecuada desde los hogares. Y por eso he titulado este mensaje el verdadero ayuno. Tenemos que ayunar y orar con batalla y guerra espiritual, no solo demoníaca, sino también contra personajes humanos impíos, para que el juicio de Dios sea sobre ellos. Para que el juicio de Dios ya sea sobre ellos, porque ellos básicamente, como instrumento del diablo, están asesinando a una cantidad de venezolanos y entre ellos hermanos cristianos. Así que el ayuno como arma espiritual es poderosa, porque es Dios quien responde a una búsqueda sincera. Porque cuando nos preguntamos qué tipo de ayuno, aparte del que está describiendo el profeta Isaías, qué tipo de ayuno realmente nosotros podemos hacer en nuestros hogares, permíteme decirte que el ayuno que tú puedas hacer va más allá de abstenerte de comida, pero es básicamente una búsqueda espiritual. Sí puedes abstenerte de ciertos alimentos o deleite de ciertos alimentos, pero el ayuno es básicamente una búsqueda espiritual. Es tomar un tiempo para dedicarte en consagración a una búsqueda del Señor. Así que la Biblia habla del ayuno, nos enseña de la disciplina del ayuno. Muchos líderes del Antiguo Testamento como Moisés, David, el profeta Elías, Esther, Daniel, Pablo y aún el Señor Jesucristo nos mostraron lo que significa en tiempos inclusive claves y difíciles buscar el ayuno como arma para romper yugos, para desatar opresión. En Venezuela hay mucha gente, digamos, presos políticos injustos y ya prácticamente nadie puede alzar la voz y necesitamos sí hacerla, pero a través del ayuno. Tipos de ayunos para orientarles y enseñarles sobre todo a los nuevos creyentes y a los amigos que me están escuchando. Primero existe el ayuno natural. Es el ayuno en el cual, por cierto, el Señor Jesús aparece en Lucas capítulo 4, en los primeros versos, y este tipo de ayuno natural, propio de la disciplina de una persona que ama y busca a Dios, lo practicó el Señor. Básicamente consiste en no comer, pero sí tiene el consumo de agua. Porque si usted lee bien Lucas capítulo 4,
ahí habla de que el Señor pasó 40 días sin comer. No dice que lo pasó sin beber agua. Y dice que al final de estos días él tuvo hambre. No dice que tuvo sed. Por lo tanto, creo que el Señor, como estaba orando, intercediendo antes de iniciar su ministerio lleno del Espíritu Santo, porque precisamente se iba a enfrentar no solo a opresiones demoníacas, sino que se iba a enfrentar nada menos y nada más también que a la opresión del Imperio Romano con su crueldad, era obvio que tenía que estar preparado con la plenitud del Espíritu Santo y también con el ayuno y la oración. Pero el ayuno puede ser también de carácter total. Son pocos los casos mencionados en la Biblia del ayuno total, porque ya cuando hay o se realiza el ayuno total, pues, y de paso se requiere un buen estado de salud, no se come ni se bebe agua. Y en este sentido, pues la persona no lo puede hacer un largo, lo tiene que hacer por un tiempo más corto. Hay sus excepciones. Cuando por la plenitud del Espíritu, pues la persona pudo ayunar mucho más días. Este ayuno total lo hizo Esther, lo hizo Saulo de Tarso en Damasco, pero sobre todo lo hizo Moisés. Lo hizo Moisés y lo hizo 2 veces, por cierto. Pero no hay duda que era por los grandes propósitos. Y también lo hizo el profeta Elías. Pero quizás el mayor ayuno al cual yo quiero referirme de los 3 tipos, natural y total, es el ayuno parcial, como el que hizo Daniel. Es decir, abstenerse pues de comer ciertos alimentos, no todos, y comer en selección algunos alimentos como legumbres, frutas, etc. Eso te permite, digamos, un poco de abstenerte de ciertos alimentos que no son muy exquisitos, pero puede también darte más tiempo, más horas para que tú puedas orar. Y lo puedes hacer también quizás con jugos de fruta o simplemente o comer una sola vez al día. Eso también es una forma de ayuno parcial. No tiene demasiadas horas de abstinencia, pero sí tiene tiempo de oración y tiempo de búsqueda espiritual. Daniel, por ejemplo, consumió legumbres, es decir, granos, y lo hizo con agua. No lo hizo muy sacrificado, pero lo hizo muy bien disciplinado y bien santificado. Y después de este tipo de ayuno, por cierto, que realizó Daniel, encontramos que hubo revelación de parte de Dios, hubo respuesta de parte de Dios para el profeta. Yo creo que necesitamos respuesta para Venezuela. Creo que el tiempo se ha extendido. Creo que la crueldad y la iniquidad se está dilatando. Yo no sé si ustedes habrán observado que esta dictadura está muy cercana a un punto de quiebre, porque no se puede negar que la han estado asfixiando y que las medidas en contra de esta cruel tiranía ya cada día se acerca muy cerca para derribar precisamente esta iniquidad, pero no sé si notan que no termina de caer. Hay fuerzas espirituales que les mantienen cercados. Hay círculos, hay anillos de poder espiritual que están cercanos, muy fuertes, rodeando a estos personajes, a esta cúpula de criminales. Hay pequeños anillos fuertes, círculos pequeños de alta jerarquía demoníaca, y es necesario en guerra espiritual, amado, deshacer esto. Yo estoy claro que este mensaje quizás no sea hoy muy agradable, tristemente, no solo para aquellos que todavía en medio de esta crueldad son simpatizantes con esta dictadura, generalmente por beneficios, lógicamente, pero hay hasta creyentes que todavía tienen simpatías o por lo menos tienen intereses también con esta tiranía, pero eso es una minoría, amados hermanos, comparado con la gran cantidad de venezolanos decepcionados, y más que decepcionados, hambrientos, enfermos, debilitados, desesperados, deprimidos, en estados básicamente de condición que necesitan una pronta salida. Esto hay que terminarlo pronto. La iglesia no tiene violencia, la iglesia es activa, mas no violenta, y las armas de la iglesia no son humanas, son armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, y necesitamos levantar.
Hay un gran hijo espiritual que está en una iglesia significativa en Maracaibo, Venezuela, que está haciendo un clamor, una intercesión por el estado Zulia. Yo me sumo a eso, pero ahora lo que estamos organizando, la Iglesia Cristiana Filadelfia, junto con otras iglesias, tanto en Venezuela y fuera de Venezuela, es tomar el domingo 14, anótelo bien, domingo 14 de junio, hacer un ayuno parcial, para que Dios pueda libertar de manera final a Venezuela. Un ayuno virtual en los hogares por la completa liberación de Venezuela. Porque escuche bien esto, al liberar Venezuela de este yugo y de esta dictadura narcoterrorista, se liberará Latinoamérica de toda esta célula viral infecciosa que pretenden precisamente regar por todo el mundo, pero que hay como virus que erradicar en Venezuela. Creo, amados hermanos, que la iglesia no va a estar, digamos, inactiva, ni pasiva, ni callada, ni encerrada. Va a estar en los hogares, obviamente, por medidas de precaución. Va a estar en los hogares para evitar contagio directo y personal, pero va a estar en guerra espiritual a través de un ayuno y de una intercesión en el cual nosotros en los hogares vamos a romper por el poder del Señor estos yugos, estas cadenas de impiedad. La palabra del Señor, entonces, para finalizar, nos enseña que el ayuno obviamente tiene muchos beneficios. Primero, los beneficios físicos, de darnos salud, de darnos un sistema inmunológico más fuerte, de quitarnos realmente tentaciones como es la gula, de también no consumir alimentos que puedan dañar nuestra salud. Por supuesto que trae cambios en todo nuestro cuerpo y por ende en nuestra misma condición emocional. Es como una desintoxicación. Un buen ayuno lo haría, pero más que beneficios físicos de salud y bienestar, los beneficios del ayuno y del ayuno que el Señor acaba de mencionar son los beneficios de carácter espiritual. Es decir, se pueden romper yugos y yugos de impiedad, tanto yugos humanos como yugos de opresión demoníaca. Quita dedos amenazadores. Permite la manifestación de la gloria de Dios. Nos hace sensible a nosotros a las necesidades de los demás. Nos humilla ante la presencia de Dios. Pero esta humillación es para que en la presencia de Dios tengamos respuesta. Pero sobre todo el ayuno desata poder de Dios. Y con el poder de Dios, amado, cuando Dios se levanta cual poderoso y gigante es, no hay tirano, no hay dictador, no hay faraón, no hay nadie que lo pueda resistir, porque Dios puede deshacer grandes imperios y así en la historia lo ha hecho. Así que el domingo 14, ustedes van a encontrar más adelante mucha publicidad que se va a promover en Venezuela y fuera de Venezuela. Es que el domingo 14 de junio tendremos un ayuno virtual por la libertad de Venezuela. Ese día la iglesia en los hogares va a ayunar de forma parcial. Los ministros de Dios nos vamos a encargar de hacerles llegar cortos mensajes de audio para que lo puedan oír o ver, y vamos a hacer guerra espiritual, mis amados hermanos. Convoco a todos los hermanos, aún los hermanos que están fuera de Venezuela, por favor, súmanse a nosotros, súmanse a los que necesitamos libertad en Venezuela, para que la iglesia tenga voz y la iglesia pueda hacer el cumplimiento de la gran comisión y que el rebaño del Señor sea cuidado y protegido. Así que concluyo, el ayuno del Señor es un arma de destrucción masiva desde el punto de vista espiritual. Es un arma de destrucción masiva, pero de destrucción para demonios y para
digamos, para impíos que creen y pretenden que no pueden ser tocados por nadie. Pues Dios puede tocarles, como tocó a Nero y de alguna otra manera lo acabó. Eso lo puede hacer el ayuno poderoso del Señor y la oración. Así que domingo 14, preparémonos, domingo 14 de junio, preparémonos para un ayuno virtual por la libertad de Venezuela. Que el ayuno poderoso de Dios rompa los yugos demoníacos y humanos que rigen en Venezuela y que pretenden volver a Venezuela como en una miseria destruida, pero eso no va a continuar. Eso no va a continuar. La iglesia tiene que levantar su voz, lo hará dentro de los hogares, no lo hará en las calles, lo hará en los hogares. Pero, amados hermanos, una iglesia unida que esté orando e intercediendo por el mismo punto, déjeme decirle que no habrá principados, potestad, gobernadores, huestes de maldad, y no habrá ningún poderoso humano que pueda resistir la fuerza del poder del ayuno que tiene el Señor. Y yo los quiero invitar. Y yo los quiero realmente que respaldemos todo esto. Le guste o no le guste a muchos que todavía simpatizan con esta tiranía cruel, incluyendo algunos cristianos que están tristemente aún trabajando hasta para el gobierno y enchufados. Es increíble cómo el dinero puede comprar conciencia, aún conciencia que se supone que son conciencias cristianas o dominadas por el Espíritu Santo, pero no. Encontramos que esa no es la realidad. Siempre los Judas estarán dentro de aquellos que estuvieron cerca del Señor, pero Dios sabe aquellos hijos que el Señor le dio, y el Señor sabe cuáles son los que no se van a perder, los que lo van a buscar. El ayuno, entonces, el verdadero ayuno, como dice el verso 6 de Isaías 58, y con esto leo para poder orar. Dice el versículo 6 de Isaías 58, más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de impiedad. Escuche bien eso. Que se suelten las cargas de la opresión. Que se pongan en libertad los oprimidos. ¿No te da las características de Venezuela? Que se rompa todo yugo. Y así va a ser, por parte del Señor, por el poder de Dios. Vamos a orar y comenzamos a orar ya. Padre eterno, Dios todopoderoso, te pido, Espíritu Santo, que solamente el sentir que tú tienes y que está en el corazón de Dios pueda derramarlo en este momento sobre todo hermano, hermana y a un amigo que escuchan este mensaje. Porque no es un mensaje para teologías nuevas. No son revelaciones nuevas, es simplemente la búsqueda ya tradicional y básica de la iglesia, y es la búsqueda y el recurso que siempre la iglesia utilizó en el Antiguo Testamento cuando la nación de Israel y en el Nuevo Testamento de la iglesia primitiva. La búsqueda espiritual en oración y ayuno siempre ha sido el refugio que hemos tenido los que creemos en Dios. Te rogamos, Dios de los cielos, que tú puedas proclamar este ayuno, proclamar el momento en que se acabó la dictadura tirana que empobrece y destruye a Venezuela y que se pretende distribuir en Latinoamérica. Te rogamos en el nombre de Jesús que los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que están en Venezuela nublando los cielos y haciéndolo de bronce, tú derribes esas potestades. Y te rogamos que los protagonistas, asesinos y tiranos de esta narcodictadura, tu juicio sea sobre ellos. El castigo de toda la maldad que ellos hayan hecho, que ya cosechen la justicia castigadora que merecen. Pero por amor a los inocentes, por amor a los que mueren y tienen hambre, por amor a los que están sufriendo, Señor, y sobre todo por una iglesia que está encerrada, te ruego en el nombre de Jesucristo que tú pongas, oh Dios, el querer como el hacer, pero que arda la llama, porque cada cristiano tome el denuedo, el valor y la confianza en el nombre de Jesús, primero para ser llenos del Espíritu Santo, que la iglesia cristiana venezolana busque la plenitud del Espíritu y que llena del Espíritu pueda sentir
oh Dios, por tu espíritu, el ayunar, hacer ayuno parcial, los días que pueda, pero en especial el domingo 14, para que sea Maracaibo libre, todo el estado Zulia libre, pero todo el territorio nacional de Venezuela libre y toda Latinoamérica libre de toda esta semilla de odio, de comunismo, de narcotráfico, de corrupción. Dios de los cielos, te lo pido hoy en el nombre de Jesucristo y prepáranos porque el día central va a ser el domingo 14 de junio. Así que bendigo a todos los que escucharon este mensaje y los invito para que preparen sus corazones porque nos toca hacer guerra espiritual en el poder del Señor. Así que gracias Dios por tu presencia y por esta motivación espiritual, por la libertad de una nación oprimida, la cual ya llegará a su término final. Gracias Dios por tu presencia y gracias Dios por esta visión espiritual. Bien amados, Dios les guarde, Dios les bendiga. Comiencen a regar la voz domingo 14 de junio. Luego van a ver en las redes sociales y van a ver por muchas vías de comunicación, van a ver el afiche y la invitación. Así que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga y seguimos en contacto todos los viernes en transmisión en vivo, como también por YouTube los días miércoles y los días domingos. La Iglesia Cristiana Filadelfia en la ciudad de Maracaibo, a través del pastor Ender Vargas, les ha hablado hoy con mucho amor y con mucho gusto. Dios me les guarde, Dios me les bendiga a todos los que en este momento aún se siguen conectando a esta transmisión. Dios les bendiga a todos.